primordiales. Esto con el tiempo nos fue ayudando a que se fuera dando mejor la parte de las suturas. Más adelante en la India empiezan ya a incluir elementos como algodón, cuero, crin de cabello y tendones. En Edad Media empezamos a utilizar la seda, y a partir de la Primera Guerra Mundial ya empezamos a establecer ciertos principios de manejos de heridas, ya que antes el personal médico, no estaba muy bien estructurado y era uno de los primeros puntos de por qué la gente moría por una infección. Entonces, gracias a este establecimiento empezamos a dar ya los materiales sintéticos que entran antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que empiezan a crear estos materiales sintéticos absorbibles. Más adelante siguen en 1939 las poliamidas, 1950 los poliésteres, y en 1970 salen los famosos derivados del ácido poliricólico y el polipropileno, que más adelante vamos a comentarlos. Bueno, la sutura se define como un material que está destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico de los bordes de la misma. Este se va a componer de dos elementos primordiales, uno que va a ser el punto y el otro que van a ser los nudos. Los puntos van a ser cómo vamos a ir procesando al intentar la aguja, y vamos a dar estas puntadas para que se pueda aproximar la piel. Antes de esto se realiza un nudo para asegurar que el hilo no se suelte y empezar a hacer las puntadas, y esto va a requerir pues de la experiencia y del uso del médico, de cómo los va utilizando. El término como tal de sutura es la costura que nos ayuda a unir los extremos de una herida, y se considera una maniobra quirúrgica para poder unir los tejidos seleccionados. Pueden ser desde vasos sanguíneos, piel, partes de órganos, y pues tiene el fin de fijarlos y realizar el proceso de cicatrización para que pues se pueda restablecer como se mantenía el tejido. Y bueno, una sutura se va a utilizar para la piel, órganos internos, vasos sanguíneos o tejidos en el cuerpo. Debe ser un material fuerte, flexible, no tóxico y hipoalergénico para que el paciente lo pueda recibir propiamente. Y además, pues los puntos quirúrgicos que se van a instalar normalmente bajo anestesia local para que el paciente no sienta el dolor. Ventajas y desventajas que hay dentro de las suturas. Es importante mencionar que parte de este mundo de las suturas se llega a considerar las grapas, la sutura adhesiva y los adhesivos tisulares, parte de esta sección, que al final del día lo que buscan es que se pueda unir los extremos de una herida y que la cicatrización vaya mejorando. Algunas de las ventajas que tienen las suturas es que vamos a tener que es un cierre meticuloso, va a tener una máxima tensión de soporte, y algún inconveniente que puede tener es que va a requerir anestesia, por lo tanto va a requerir más tiempo de intervención, el costo puede elevarse, puede haber algún riesgo de punción accidental y va a requerir que el paciente vuelva a regresar para poder retirar esos puntos. En cambio, con las grapas vamos a tener que van a ser rápidas, tiene muy escasa reactividad tisular, sin embargo, el cierre es menos meticuloso y puede dejar una cicatrización pues un poco más grande que lo que sería la sutura. Por el lado de los adhesivos tisulares, que comentamos la vez pasada, pues van a tener varios beneficios, que es más rápido, va a darle mejor bienestar al paciente, va a ayudarnos a que no haya riesgo de punción. Sin embargo, alguno de los inconvenientes es que no se puede utilizar en heridas profundas o aquellas que estén contaminadas o sucias, y pues esto nos va a dar que no muchas veces sea la mejor opción. Por otro lado, tenemos
diferentes propiedades que van a caracterizar a una sutura. Vamos a tener el calibre, la tensión a la resistencia, la fuerza tensil, si se absorbe o no se absorbe, el coeficiente de fricción. Y dentro de ellos vamos a tener que el calibre va a ser el diámetro de la sección transversal del hilo. Entre más ceros, el diámetro va a ser más pequeño y por lo tanto vamos a tener una menor fuerza de tensión en los hilos. La tensión a la resistencia va a ser la fuerza del peso que el hilo puede soportarse antes de romperse. La fuerza tensil es el tiempo que la sutura se mantiene a la resistencia, es decir, la vida útil que pueda tener la sutura, si se absorbe, sí o no, y en cuánto tiempo se puede absorber el cuerpo. Y el coeficiente de fricción que va a tener es el roce que se produce cuando el hilo se desliza en el tejido y este pues va a depender de qué tan profundo va a introducirse. Además que pues también va a ser necesario que identificar que el hilo sea monofilaméntico o multifilaméntico para saber cuántos nudos van a requerirse y pues esto va a depender de la selección. Por otro lado también vamos a tener la memoria, que es la tendencia de que vuelva a su estado original, la capilaridad, que nos permite saber el riesgo de cuánto puede pasar el líquido y qué riesgo puede haber de una infección bacteriana. La elasticidad, la capacidad de deformarse y volver a su posición original para que se pueda realizar correctamente el proceso de cicatrización. La elección de un material de sutura ideal va a depender del tejido que vamos a utilizar o que se va a suturar más bien, que tenga una mínima reacción tisular sin propensión al crecimiento bacteriano, que sea capaz de resistir y que sea, al momento de anudarse no se deshilache o se corte, que sea fácil de manejar, que sea estéril y pues muchas veces el calibre y el tipo de agujo va a ser de acuerdo a la zona y la experiencia que tenga el médico que lo vaya a realizar el procedimiento. Parte de esto, como habíamos comentado, vamos a tener una división, si son absorbibles o no absorbibles, y aquí es donde las siguientes pláticas se hablarán sobre los hilos absorbibles y a la siguiente de los no absorbibles. En el caso de los absorbibles vamos a tener que vamos a dar naturales y sintéticos. De los naturales podemos contar con catgut simple, crómico y una cinta catgut. En el caso de los sintéticos, podemos hablar del ácido poliricólico, polilactín, polilactín antibacterial, polilecaprone, polidioxinona y polidioxinona antibacterial. Estos elementos van a manejarse por medio de la marca Tago, que es la marca que nosotros manejamos aquí en Surtimedic, y pues de esos van a ser de los que vamos a estar hablando principalmente. También vamos a tener los no absorbibles, que podemos tener en naturales como la seda, el lino y el acero. Y en los no absorbibles sintéticos vamos a tener el nylon, el polipropileno y el poliéster. Aparte de estos también vamos a tener que la estructura de cada hilo va a ser diferente, ya que en unos vamos a detectar que van a ser monofilaménticos y en otros van a ser multifilaménticos. Es decir, el monofilaméntico se va a identificar porque va a ser una hebra individual que va a ser de acuerdo a cada material específico y este va a tener un tramo mínimo en el tejido, va a ser muy fácil de anudar, tiene posible dificultad en el manejo, tiene un mejor resultado estético en la piel y es menos propenso a que se acumulen bacterias y agentes patógenos, en el caso de los monofilaménticos. Por el otro lado, el multifilaméntico van a ser varias hebras que van a estar trenzadas para crear un solo hilo y esto nos va a permitir que tenga una mayor tensión, flexibilidad, mayor facilidad al manejo por el personal médico y que tenga menos necesidad de realizar nudos, ya que pues va a tener muy buena tensión al momento de utilizarse. De unos ejemplos de monofilaménticos podemos hablar del polipropileno, del catgut simple y del acero. Por el lado de los multifilaménticos podemos hablar del ácido policólico, de la seda y el poliéster. Esta es una tabla donde nada más nos da una idea de que los productos pueden ser multifilaménticos y absorbibles o no absorbibles, o monofilaménticos, absorbibles o no absorbibles, que al final del día pues va a depender del área que se va a suturar y pues
de ahí va a depender el calibre y la aguja que determine el personal médico. Además de esto, es importante mencionar que nosotros actualmente manejamos 5 materiales de la marca Tagum. En este caso manejamos absorbibles cátodo crómico y el glicosor, que es el ácido polilicólico. Y no absorbibles manejamos seda trenzada, nylon monofilaméntico y polipropileno. De las absorbibles vamos a tener algunas ventajas del cátodo crómico, que es un uso para varias áreas como ginecología o cierres generales. Sin embargo, está contraindicada para pacientes que tengan ciertas sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo. En el caso del glicosor o ácido polilicólico, este está indicado para usarse en tejidos de cirugía oftálmica y tejido en cirugías generales. Sin embargo, es importante mencionar que este material no se puede utilizar en cirugías cardiovasculares ni microcirugías o tejidos nerviosos. En el caso del ácido polilatín va a ser el mismo. Más adelante vamos a tener en la siguiente sesión cuál va a ser la diferencia entre estos. En el caso de los no absorbibles vamos a tener que en nylon está indicada para cierre de ligaduras y tejidos blandos, incluyendo cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos. En la seda trenzada vamos a tener que va a estar indicada para las aproximaciones de tejido blando general, procedimientos cardio, neuro y oftalmo, y el polipropileno va a tener la misma oportunidad, además de que se puede utilizar en heridas infectadas o contaminadas en el caso del polipropileno. La marca también va a contar con diferentes materiales que más adelante vamos a mencionar en otras sesiones. Este es un cuadro que nos permite identificar que vamos a ver diferentes calibres de hilos que van a ir de acuerdo a las partes de cierre de piel en una persona, en el paciente. En el caso de los adultos, el tiempo de absorción más bien, es el tiempo en donde se vaya a establecer que se quiten las puntadas. Puede durar entre 5 a 10 días, por ejemplo, el cuero cabelludo, y aquí utilizaríamos un nylon del 0 o de dos ceros, y en el caso del pediátrico tendría un poco de menos duración, de 4 a 10 días. Es solo un ejemplo para poder identificar. En este caso, el hilo que se utilizaría sería el nylon, y en el caso de la lengua utilizaríamos un Vicryl o ácido polilatín, que de acuerdo al tejido este puede absorberse y de acuerdo al proceso que pase en el cuerpo. Partes de la aguja van a ser muy importantes y las vamos a mencionar ahora para poder identificar que va a tener diferentes partes para que sea su selección correcta. Una aguja se va a dividir en 3 partes importantes. Una es la punta, que se va a hacer si es cortante o no cortante. En el caso de las cortantes va a tener un filo semejante a una lanceta o de forma triangular, y si no son cortantes va a ser una punta muy fina y cónica. En este caso vamos a poder identificar que vamos a tener diferentes puntas, como es la cortante, redonda, punta roma, cortante premium, espátula, redonda punta cortante y redonda micropunta. Más adelante vamos a darles las características de las diferencias de cada una. Por otra parte, vamos a ver la parte del cuerpo, que el cuerpo va a ser donde se va a llevar a cabo la sujeción con el portaagujas del personal médico. Y de aquí vamos a tener diferentes tipos, si son rectas, curvas o mixtas. Y vamos a tener diferentes formas de la aguja, que puede ser 1/2, 3/8, 1/4 y 5/8, de acuerdo a los requerimientos que se requieran. Y finalmente vamos a tener el ojo, que es donde va a estar el extremo posterior, que es donde se va a hacer la unión del hilo con aguja. Y en nuestro caso todas las suturas ya van a estar incluidas, no es necesario introducirla, ya viene en conjunto. En el tipo de la forma de las agujas vamos a tener que el medio círculo va a ser utilizada para la profundidad de la cavidad de tracto biliar,
se puede utilizar en gastrointestinal, musculatura en general. El de 3 octavos es más preferible para cirrosis de piel, aponeurosis, tracto biliar, dura madre, ojo, fascia o tracto gastrointestinal. En el caso de 1/4 se prefiere prácticamente para oftalmología, que este nos va a ayudar a que la estructura pequeña facilite en el caso de microcirugías de ojos. La parte de 5 octavos es utilizada más para cirugías de urogenitales, cavidad nasal, oral o pelvis. Muchas veces esto se va a preferir en procedimientos quirúrgicos anales o de hemorroidectomía. Y la recta va a ser más manejable para los dedos y puede ser preferible para para cierre de heridas abdominales, meniscos de rodilla. Y este tipo de aguja nos va a ayudar a que se protejan más las células endoteliales y va a facilitar la colocación de lentes. Es muy benéfica para tejidos y vasos. Por otro lado, vamos a tener los diferentes tipos de puntas, que en el caso del cortante reverso va a tener un borde que le va a ayudar a que sea una curvatura más convexa externa. Esta nos va a ayudar a que minimice el trauma, haya una regeneración temprana en el tejido y permite poca formación en la cicatriz. En el caso de la punta redonda, punta cortante, vamos a tener un mayor filo en la punta y este se va a preferir para cirugías estéticas en la piel, que va a tener la visualización va a ser menor el proceso de la cicatrización. En el caso de la punta roma, esta no tiene partes lacerantes y se prefiere para utilización en tejidos friables como el intestino, riñón, hígado y vaso. Y en el caso del corte premium, va a tener una función superior que se va a ir adelgazando y esta nos va a ayudar que se utilice más en cirugía plástica estética o esternotomía. Y finalmente en las redondas micropunta vamos a tener que va a tener un triángulo circular que va a ayudar a facilitar la cirugía en el caso de cavidades nasales o ligamentos. La usada va a ser una muy común que vamos a estar escuchando y esta es porque tiene una forma circular que llega a ayudarnos a partes de tracto biliar, fascia, gastrointestinal, músculo, miocardio, nervio, peritoneo, pleura, grasa y en cirugía general. Por el lado de la espátula vamos a tener que es especializada en cirugía oftalmológica y para ojos y córneas. La espatulada va a ser prácticamente para oftalmo. También las agujas van a tener diferente tamaño que va a depender de los requerimientos y del área donde se vaya a utilizar. La marca Tagun maneja tamaños desde 3.8 milímetros hasta 75 milímetros. Y en el caso de las agujas vamos a tener la parte de partitura sin aguja, una aguja, 2 agujas, que van a ser las que va a estar manejando. El calibre va a depender. La marca Tagun va a manejar desde la marca 11 ceros hasta al calibre 5, que se van a ir desplazando el grosor del hilo. La longitud puede ser desde 10 centímetros hasta 180 centímetros y bajo pedido se puede ver la posibilidad de tener suturas loops que pueden medir hasta 300 centímetros. Finalmente es importante mencionar que en el paquete de la sutura vamos a poder identificar la forma de la aguja. En este caso va a ser medio círculo redonda. Vamos a tener qué tipo de punta es, que en este caso va a ser redonda, el calibre, 2 ceros, el tamaño de la aguja va a ser 25 milímetros, que va a estar descrita también en la parte del empaque. Va a decirnos el tipo del material, que va a ser el ácido poliglicólico, qué especialidad se recomienda, el largo del hilo, el método de esterilización, el código comercial. Vamos a poder también ver la fecha de elaboración, la fecha de nacimiento, el número de lote, el registro sanitario y la descripción de la aguja. Prácticamente nos va a dar pues toda la información en el empaque. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.